carga de la responsabilidad por el estado de las cosas tal como está al día de hoy corresponde inambiguamente al mundo industrializado. El punto es que el problema sigue existiendo, se va a acentuar en el futuro y la mayor parte de la responsabilidad por esa acentuación del problema de aquí hacia adelante corresponde a los países emergentes. Por lo tanto, no es una situación en la cual uno como habitante de un país emergente pueda llanamente decir, bueno, que nosotros no tenemos la culpa del estado de las cosas al día de hoy. El punto es que, dado el mayor dinamismo económico de los países en desarrollo, sí vamos a tener que también concurrir a la solución de alguna manera, porque vamos a ser parte del problema también. Ahora, ¿cuáles son los vínculos conceptuales que uno pudiera trazar entre comercio y cambio climático? Primero, desde el cambio climático hacia el comercio, tiene que ver básicamente con dos elementos. Por un lado, el cambio climático incide en los patrones de ventaja comparativa de los países y particularmente de aquellos países cuyas exportaciones tienen que ver con su clima, con su situación geográfica. Es decir, si el día de mañana las temperaturas aumentan en determinada región de un país a un punto tal en que ciertos cultivos que se daban ahí ya no se pueden dar porque el clima no lo permite, eso implica que ese país que eventualmente es un exportador neto de esos productos ya va a dejar de serlo porque sencillamente esos cultivos ya no se van a dar. Tan simple como eso. Y eso implica, por lo tanto, recomposiciones en el mapa de los intercambios. Por otro lado, el calentamiento global también va a implicar que en algunas regiones muy frías hoy, en el norte de Europa, etc., eventualmente el día de mañana, en algunos 10, 20 años más, sería factible cultivar ciertos cultivos agrícolas que hoy día no lo es. Bueno, un poco parte de la misma dinámica. Lo mismo ocurre, por cierto, para la pesca, en la medida en que el cambio climático va a tener un efecto de calentamiento de las aguas que no va a ser homogéneo en todas partes del mundo, puede implicar que ciertas pesquerías van a desaparecer o se van a reducir enormemente en ciertas cuencas marinas y quizás van a aumentar en otras. Creo que ese efecto es relativamente evidente. El segundo efecto tiene que ver con las propias rutas del comercio, la infraestructura, la logística del comercio, en la medida en que, volviendo al ejemplo, si sube el nivel de las aguas en regiones del sur de Asia, como por ejemplo Bangladesh, decía, quizás algún puerto que hoy en día funciona para sacar los productos de exportación de esa zona, quizás va a dejar de estar operativo, o quizás ciertas rutas marinas, por ejemplo en el Polo Norte, que hoy en día no existe la ruta porque está permanentemente cubierto de hielo. El día de mañana, eventualmente con el deshielo que va a traer aparejado el cambio climático, sí se va a abrir una ruta que, por ejemplo, puede permitir conectar más fácilmente, más rápidamente hacia con Europa. Entonces, esos son, diría yo, las dos principales maneras en las cuales el cambio climático puede tener un impacto directo sobre el comercio. Ahora, revertiendo la causalidad, ¿qué impacto tiene el comercio, o mejor dicho, la apertura comercial sobre el cambio climático? Hace ya alrededor de 20 años se desarrolló, un par de economistas desarrollaron un marco conceptual en el cual decían, bueno, esto hay que mirarlo en función de tres efectos distintos, que son escala, composición y tecnología. El efecto escala tiene que ver sencillamente con la intuición de que la apertura comercial puede inducir un mayor nivel de comercio y ese mayor nivel de comercio va a inducir un mayor nivel de actividad económica, es decir, se va a producir más, va a haber más transporte y todo ello va a generar mayores emisiones. La relación es relativamente simple de entender. Después hay un efecto composición que tiene que ver con los reacomodos en la matriz exportadora de los distintos países producto del cambio climático, es decir, producto del cambio climático, algunos países van a convertirse en exportadores de ciertos ítems y otros se van a convertir en importadores de esos ítems. Y por lo tanto, para cada país en particular, el efecto composición puede ser positivo o negativo, si es que su ventaja comparativa se va a acercar hacia aquellos productos que son más intensivos en emisiones de carbono. Eso quiere decir que un mayor comercio para ese país probablemente va a implicar mayores emisiones. Por el contrario, si la ventaja comparativa del país es sesgada hacia sectores con baja intensidad de emisión de carbono, entonces el efecto composición más bien apuntaría a que el comercio va a implicar menores niveles de emisión. Y ese análisis, por definición, es específico a cada país, no es
generalizable. Y por último tenemos el efecto tecnología, que tiene que ver con la presunción de que una mayor apertura comercial le posibilita a los países tener acceso a tecnologías más limpias, a nuevos modos de producir, a bienes intermedios y bienes de capital más verdes, y por lo tanto que en el mediano plazo ese acceso a esos bienes les va a permitir a esos propios países ir mudando sus patrones de producción y exportación hacia patrones más limpios. Por lo tanto, el efecto tecnología operaría en contraposición al efecto escala, mientras que el efecto escala implica mientras más comercio y más emisiones, el efecto tecnología nos diría mientras más comercio, más acceso a tecnología limpia y por lo tanto presumiblemente menos emisiones. Por lo tanto, como vemos, hay un signo positivo, un signo negativo y un signo que es indeterminado, y eso implica que el análisis a priori no se puede hacer generalizable, sino que dependerá de las características específicas de cada país. Lo más que se ha podido hacer en términos de buscar conclusiones más generalizables es la observación que han hecho algunos economistas sobre la existencia de lo que se llama una curva de Kuznets ambiental, en la cual los países con niveles de ingreso per cápita muy bajos, los países muy pobres, tienen relativamente pocos grados, niveles bajos de degradación ambiental. A medida que se van haciendo más ricos, la degradación ambiental aumenta y, traspasado cierto nivel de ingreso per cápita, nuevamente la degradación ambiental tiende a disminuir. Y esto tiene que ver con que los países más pobres son generalmente economías agrarias, que por lo tanto sin industria, y que por lo tanto van a tender a generar pocas emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que el país se va desarrollando, se va haciendo más rico, comienza a producir más, se genera más actividad económica, más industria, más manufactura, más transporte, y eso implica mayores niveles de emisiones y de degradación ambiental. Y por último, traspasado cierto umbral, cuando las sociedades ya son más desarrolladas, más ricas, tienen sus necesidades básicas mejor cubiertas, comienza a generarse una mayor demanda por un medio ambiente limpio, por un aire limpio. Esto suena razonable intuitivamente. La verdad es que hay estudios que apuntan en que sí existiría tal curva, y hay otros que, como se suele ocurrir en economía, apuntan más bien en la dirección opuesta. Ahora, ¿cuánto representa el comercio de este fenómeno cuánto representa el comercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que son lo que está en la raíz del cambio climático? Si uno hace un análisis, por cierto, del World Resources Institute, que tiene un muy buen sitio web con muy buenas estadísticas sobre, no es algo que hayamos desarrollado nosotros, para que quede claro. Lo que se observa de inmediato en esta gráfica es que las actividades no transables o no transadas, bienes y servicios que van destinados a ser consumidos internamente en los propios países, representan por sobre 3/4 partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y por el contrario, el sector transado, bienes y servicios, particularmente bienes, que son los que físicamente se tienen que producir y después ser trasladados de un país a otro, el sector transado, por lo tanto, que es el asociable al comercio, representa un poquito menos de 1/4, para poner en perspectiva su contribución. Y de esa contribución, América Latina representa alrededor del 6%, es decir, una participación bastante marginal. El 6% es 1.3 allá arriba sobre 23. Ahora, como es más o menos lógico, de ese 6% que le corresponde a América Latina, más del 80% lo representa América del Sur, con un peso muy fuerte de Brasil, más México. Por lo tanto, la contribución del Caribe y de Centroamérica es bastante marginal. Una cosa interesante de notar es que el comercio, por definición, lleva asociado transporte. Si uno hace una revisión de cómo se conduce el comercio internacional, mediante qué medios de transporte, uno ve que el 90% del comercio mundial medido en volumen y el 70% medido en valor, pero lo que importa acá es el volumen. El 90% del comercio mundial se hace por vía marítima, que justamente ocurre que es la más eficiente en términos de emisión por valor, por volumen transportado, vis-a-vis el transporte terrestre o el transporte aéreo.
es un tema interesante de tener en cuenta. Es decir, por lo tanto, es verdad, el comercio hace un aporte al cambio climático, pero no es un aporte tan enorme, estamos hablando de un cuarto de las emisiones totales, y un punto importante es que los costos asociados a las emisiones asociadas al transporte podrían ser mucho peores, digamos, pero no lo son tanto precisamente porque la mayor parte del comercio internacional se hace por vía marítima, que ocurre que es justamente la manera más eficiente de los medios conocidos hoy con la tecnología disponible. Nada, pasando ahora al marco multilateral, tenemos, bueno, quisiera partir primero con el proceso que está teniendo lugar en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y hacer una brevísima reseña histórica ya a finales de los años 80 se convoca un panel de expertos, un panel intergubernamental de expertos en Naciones Unidas para estudiar esto que aparecía como una amenaza. Estamos hablando de algo que no estaba en el debate 25 años atrás, digamos, o 30 años atrás, y ese informe del primer panel efectivamente indicó que era un fenómeno, el del cambio climático, que existía y que constituía una amenaza no solo para la economía mundial, sino para el funcionamiento del planeta, por así decirlo, para la especie humana. A partir de eso, entonces, se genera una presión para suscribir una primera convención marco en Naciones Unidas sobre comercio y cambio climático, en el marco de la famosa cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río el año 92. Y el objetivo de esa convención marco fue estabilizar los niveles de emisiones en torno a lo que había en el año 1990. Ahora bien, el problema es que al ser una convención marco no traía estipulados objetivos cuantificables y vinculantes por país. Esto, por lo tanto, generó una demanda para ir a un segundo instrumento que hiciera precisamente aquello, que fue el protocolo de Kioto. Se comienza a negociar en el año 95, se firma en el 97, la negociación continúa después de la firma hasta el año 2001, y recién entra en vigor el año 2005, producido ya un número suficiente de ratificaciones. El protocolo de Kioto precisamente lo que hizo fue operacionalizar los objetivos de la Convención Marco por la vía de fijar compromisos precisos, cuantitativos y vinculantes para los países, pero solo para los países industrializados, y eso en la lógica de que, recordemos, estamos hablando 15 años atrás o algo así, todavía el fenómeno de irrupción tan masiva de los países emergentes, de la cual todos hablamos hoy, no era algo que estuviera tan presente en el debate. Por lo tanto, en Kioto lo que se hizo fue nada más reconocer el hecho de que los países industrializados eran los responsables por el grueso de las emisiones acumuladas hasta ese momento, y por lo tanto se tuvo que solo a ellos correspondía hacer reducciones en sus emisiones. Y el objetivo que se trazó fue un objetivo relativamente modesto, es decir, que al llegar al año 2012 el nivel de emisiones promedio de los países industrializados fuera a lo menos un 5% inferior a lo que había sido el año 1990. Y eso va a ser alcanzado de manera gradual. Ese 5% es el objetivo general. En la práctica había una variación. Algunos países incluso podían tener derecho a aumentar sus emisiones, como en el caso de Islandia. Ahora, esto nació con un grave problema porque si bien Estados Unidos firmó la convención, el protocolo, y de hecho en el marco del protocolo accedió a una meta de reducción de 7%, cuando esto fue presentado al Congreso de los Estados Unidos fue votado una práctica 95-0 en el Senado, y por lo tanto nunca entró en vigor, implicando que algo así como 1/3 de las emisiones totales de los países industrializados quedaron fuera del sistema. Y esto básicamente el motivo por el cual el Congreso de Estados Unidos votó en contra fue porque se estimó, por un lado, no había tal conciencia sobre la gravedad del problema como la que existe hoy, punto 1, y punto 2, preocupaciones en términos de competitividad, es decir, si esto le cuesta trabajo en Estados Unidos, simplemente es un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer. Bueno, moviéndonos ya más cerca del presente, lo que ocurrió fue que efectivamente los países industrializados más o menos han logrado ajustarse a la meta de reducción que se fijaron en Kioto, pero sin perjuicio de eso las emisiones a nivel mundial todavía aumentaron un 24%. Es decir, claramente el esfuerzo, en la medida en que esté concentrado solo en los países industrializados, no va a ser suficiente para abordar el problema.
Por ello, en el año 2005 se inician negociaciones para, por un lado, mejorar la aplicación de la propia convención y, por otro, definir nuevos compromisos de reducción para los países del anexo 1, tras el término de su primer periodo de aplicación, que es el año 2012. Es decir, tenemos un calendario de reducción de emisiones que se termina en el 2012 bajo el protocolo de Kioto, y tras eso no hay un vacío, es decir, no se sabe cómo continuamos. Por lo tanto, es preciso definir precisamente la trayectoria, cómo continúa la trayectoria post-2012, y eso es lo que se está negociando. Por lo tanto, ustedes ven que hay dos procesos de negociación que son formalmente independientes, pero que en la práctica están estrechamente vinculados, y el tema de fondo ahí es cuál va a ser el aporte que países industrializados y las principales economías emergentes van a hacer a este nuevo esfuerzo de reducción de emisiones pasado el año 2012. Es decir, hasta ahora los esfuerzos han estado centrados nada más que en los países industrializados, pero ya claramente la evidencia empírica muestra que con ello no se resuelve el problema y que por lo tanto al menos China, al menos Brasil, al menos India, al menos probablemente México, Indonesia, Sudáfrica, van a tener que asumir algún tipo de compromiso de reducción también, no necesariamente igualmente vinculante o igualmente fuerte que el de los países industrializados, pero algo van a tener que hacer, y por lo tanto ese es el centro de la discusión, y estamos lejos de un acuerdo. Es decir, justamente porque los países dicen yo estoy dispuesto a reducir tanto, pero si es que tú reduces tanto y todo está condicionado a todo, y en esa dinámica estamos atrapados. Es más, tal cual, en el punto en que estamos parados hoy, no solo Estados Unidos está fuera. De hecho, hay algunos países que ya han dado indicaciones de que si no, en el periodo que comienza en el 2013, si es que en el periodo que comienza en el 2013 Estados Unidos no está dentro, y China, India, Brasil, etcétera, no están dentro, algunos de los que sí están dentro hoy se van a salir. Canadá, Japón, Rusia ya han dado indicaciones de que ellos no se van a someter a un nuevo periodo de compromisos vinculantes de reducción de emisiones, a menos que los otros principales emisores también se sumen al esfuerzo. Bueno, es un proceso, por lo tanto, ya está complicado por la diferencia en cuanto a cuál es el aporte relativo que va a hacer cada grupo de países, y también sobre el tema de la asistencia técnica y financiera que, bajo la convención, de acuerdo con la convención, los países industrializados deben prestarle a las economías en desarrollo para que éstas puedan asumir compromisos más ambiciosos de mitigación, de reducción de emisiones. Es decir, se les puede pedir a los países en desarrollo que hagan un esfuerzo, pero para ello se requiere tecnología, transferencia tecnológica, asistencia financiera, y eso hasta el día de hoy está puesto en términos de lo que se llama en inglés best endeavors, digamos, no son disposiciones realmente vinculantes que tengan fuerza legal. Y el comercio, por cierto, ha formado parte de esta discusión muy compleja. En particular, algunos países en desarrollo liderados por India han buscado que se prohíba, que se inserte en la nueva convención lenguaje en el sentido de prohibir el uso de medidas unilaterales en países industrializados vinculadas con el cambio climático, algo que no ha sido aceptado por los países industrializados. Todo esto, por cierto, todas estas diferencias vienen de los diferentes ángulos desde los cuales los países desarrollados y en desarrollo abordan estas negociaciones, puesto de manera muy esquemática. Los países industrializados, como ya son sociedades más ricas, más desarrolladas, obviamente, tienen una fuerte sensibilidad ambiental. Por otro lado, les interesa proteger a aquellas de sus industrias que son altamente intensivas en carbón, en energía, y que el día de mañana podrían eventualmente, puede ser la teoría, migrar hacia países en desarrollo en lo que se llama el fenómeno de la fuga de carbono, buscando beneficiarse de regímenes más ambientales más laxos en aquellos países. Y por último, una tercera gran preocupación de los países industrializados es fomentar industrias de alta tecnología. Es decir, no es un secreto que el grueso de las nuevas tecnologías verdes se genera en el mundo industrializado, sin perjuicio de que algunos países en desarrollo ya estén siendo productores importantes, pero normalmente la creación, la generación de esas tecnologías se produce en los países industrializados, sin perjuicio de que después la fabricación se haga en China o en Brasil. Por otro lado, los países en desarrollo, insisto, esto es muy esquemático, digamos, le dan mucha más prioridad al crecimiento, al desarrollo, a la superación de la pobreza, que todavía a la preocupación ambiental. Miran esto con una óptica más defensiva, es decir,
yo no quiero que me cierren el acceso a mis mercados en Estados Unidos o en Europa alegándome motivos ambientales o de cambio climático, porque esto es proteccionismo. Estoy distorsionando levemente el argumento, pero eso es un poco lo que está en el trasfondo en muchos casos. Y por último piden mayor financiamiento, mayor asistencia técnica para ellos mismos poder asumir compromisos más importantes, sobre todo de mitigación, es decir, de reducción de emisiones. Saltando ahora a lo que ocurre en la OMC, y esto será, creo, más conocido para la mayoría de ustedes, la ronda de Doha lanzada el año 2001, de la cual habló Alejandro, tiene la particularidad de ser la primera ronda multilateral comercial en la cual el tema del medio ambiente ingresa de manera expresa en los mandatos de negociación. Esos mandatos tienen que ver básicamente con dos tipos de cosas. Por un lado, buscar la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias a los bienes y servicios ambientales, y por otro lado, avanzar hacia una mayor coherencia entre el sistema multilateral de comercio de la OMC y las otras convenciones multilaterales ambientales, las denominadas AMUNES. La parte más visible de esta negociación, sin duda públicamente más visible, ha sido la de los bienes y servicios ambientales, la cual, sin embargo, no ha tenido mayores avances, tanto por dificultades internas, es decir, no existe una definición comúnmente aceptada de qué es un bien ambiental. Está el tema de los usos duales, es decir, hay ciertos bienes que efectivamente pueden tener un uso ambiental como pueden no tenerlo. En fin, hay diferencias de intereses comerciales. Eso es lo que hace a las dificultades internas a la negociación, y también, obviamente, esta negociación de bienes y servicios ambientales se ha visto perjudicada por las dificultades de orden mucho mayor que tienen lugar en la ronda como un todo. Ahora, iniciativas unilaterales. ¿Qué es lo que pasa? Que en definitiva, como estamos aproximándonos a una especie de vacío multilateral, porque el protocolo de Doha, el primer periodo de aplicación del protocolo de Kioto expira el año 2012 y no está claro qué es lo que vendrá después. Entonces, en ese vacío lo que está ocurriendo es que los países industrializados, en particular, que igual enfrentan la presión fuerte de sus poblaciones para hacer algo respecto al cambio climático, efectivamente han estado haciendo cosas, y entre las cosas que han estado haciendo de manera unilateral hay medidas y políticas que tienen impactos comerciales y que se pueden distinguir básicamente en tres tipos de medidas. Por un lado, lo que se llaman los ajustes en frontera o más coloquialmente en la prensa, los aranceles al carbón, impuestos al carbón, etcétera, que tienen que ver básicamente con yo como país importador, que ya cobro un impuesto al carbón a mis productores, voy a exigir que el producto importado de un país en el cual no existe un impuesto al carbón, o que no existe compromiso fuerte de reducción de emisiones, a ese producto importado, cuando llegue a mi frontera, yo le voy a aplicar mi impuesto interno al carbón para igualar las condiciones de competencia. O eventualmente, si yo soy un país importador que tiene ya en aplicación un sistema de comercio de emisiones, voy a obligar al importador a adquirir derechos de emisión para justamente dar cuenta del hecho de que ese producto importado efectivamente generó una cierta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la primera categoría de medidas. Después, la segunda categoría es lo que uno puede llamar subvenciones en un sentido amplio. Por un lado, las subvenciones verdes, que es decir, por ejemplo, cuando el gobierno de un país subsidia a los consumidores para que compren automóviles con mayor eficiencia energética o electrodomésticos con mayor eficiencia energética, o subvenciones a los propios productores a través de créditos subsidiados, garantías de crédito, etcétera, fondos de investigación para que desarrollen nuevas tecnologías verdes. O incluso también es una subvención cuando el gobierno de un país que tiene un régimen de permiso de emisión, lo que se llaman los regímenes cap and trade, toma esos derechos de emisión, esos permisos, y se los otorga gratuitamente a determinadas industrias. Eso obviamente es una subvención, porque de no existir esa asignación gratuita, esas mismas industrias tendrían que adquirir sus derechos de emisión en el mercado y por lo tanto incurrir en un costo financiero. Por último, el tercer tipo de medidas tiene que ver con el mundo de los reglamentos, de las normas técnicas, del etiquetado. Y aquí nuevamente en esta taxonomía muy apretada que he tratado de hacer hay
esquemas que son prescriptivos, es decir, por ejemplo, exigir un mínimo nivel de eficiencia energética para un refrigerador, por decir algo, o para un auto, y bajo el cual, si ese producto no cumple ese mínimo nivel de eficiencia energética, simplemente no puede ser comercializado en mi mercado, o pueden ser informativos, es decir, hay una etiqueta acá que le va a decir al consumidor, mire, este refrigerador o este auto tiene tal nivel de eficiencia energética, y usted, con la esperanza de que el consumidor efectivamente va a tomar en cuenta ese elemento, entre otros, costo, calidad, en fin, a la hora de tomar una decisión de compra, y eventualmente buscará privilegiar aquellos productos que son energéticamente más eficientes. Algunos ejemplos de este tipo de medidas, hay de todas ellas, los ajustes en frontera, por ejemplo la ley Granel de l'Environnement de Francia, o el proyecto de ley Waxman-Markey en Estados Unidos. Ninguno de los dos está precisamente, bueno, Waxman-Markey, que habría implicado efectivamente la introducción de estos carbon tariffs o de imposición de obligación de comprar derechos de emisión, afortunadamente hoy en día ha sido abandonada, entre otros motivos porque se estimó que podía entrar en colisión con los compromisos de Estados Unidos en la OMC. En Francia, bajo la Grenelle, también está la idea de introducir en algunos años más algún tipo de carbon tax, digamos, a los países, a las importaciones provenientes de países que no estén haciendo un esfuerzo consistente con sus capacidades, así dice la ley, para contribuir a la reducción de las gases de efecto invernadero. En materia de subvenciones hay enormes, hay una gran cantidad de ejemplos, en particular a partir de la inicio de la crisis financiera 2008-2009, los estados han estado distribuyendo, particularmente en Europa, pero Japón, Corea, Estados Unidos e incluso en algunos países en desarrollo, subsidios para el desarrollo de nuevas industrias y actividades verdes. Y también está el tema, por supuesto, del otorgamiento gratuito de permisos de emisión. Y en términos de normas y reglamentos, solo algunos ejemplos: el proyecto de etiquetado de huella de carbono para biocombustibles en la Unión Europea, que está en curso de desarrollo en este momento, y un sinnúmero de iniciativas que emanan del sector privado, que tienen que ver con etiquetas de carbono, tanto en el retail, Walmart, Tesco, Casino, etc., como en vestuario y calzado. Algunas empresas líderes en estos rubros, como Timberland y Patagonia, también están empezando a etiquetar los productos que ellos venden, indicando cuál sería la huella de carbono asociada a esos productos. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto todavía muy cambiante. Algunas de las iniciativas que son presentadas posteriormente son retiradas, como fue el caso de Waxman-Markey en Estados Unidos. Por lo tanto, es un poco prematuro, en mi opinión, ponerse a especular demasiado sobre su compatibilidad con la OMC, porque puede que muchas de ellas nunca vean la luz del día realmente, pero lo que sí está claro es que la tendencia es a un aumento de la importancia de la huella de carbono y del cambio climático en el comercio. Y en ese sentido, cabe constatar nada más que nuestra región está expuesta por varios motivos. Primero, porque muestran una presencia importante de productos ambientalmente sensibles, productos agrícolas poco procesados, por ejemplo, que son los que suelen ser más vulnerables a ser sometidos a etiquetados de huella de carbono, mucho más que las manufacturas, por ejemplo. O sea, uno en Francia va a encontrar etiquetados de carbono para los tomates, para las flores frescas, para una serie de hortalizas, en fin, no lo va a encontrar para una lavadora o muchas veces para un automóvil. Segundo, muchos países de la región, no todos, pero algunos sí, sobre todo algunos como Chile, Argentina, los que están situados más abajo, están lejos del mercado como Europa, y eso implica que están sujetos al riesgo de que se les impongan restricciones o que se desaconseje la compra de sus productos debido a las emisiones generadas en el transporte, especialmente si ese transporte es aéreo, que es el que genera más emisiones, que es lo que se llama la food miles. Después, la poca disponibilidad de información sobre cuáles son los métodos de cultivo, de producción en el área agrícola en América Latina, que es algo necesario para poder calcular la huella de carbono. Cuando no se tiene esa información, muchas veces lo que ocurre es que se termina asumiendo lo que se llama un worst case scenario, es decir, asumimos que las técnicas de cultivo, de transporte, son las más contaminantes posibles, y eso obviamente implica que la huella de carbono va a ser consecuentemente más alta.
Y por último, los costos de cambiar métodos de producción o de certificar cumplimiento con ciertos estándares de huella de carbono puede ser, por cierto, algo que esté al alcance de los productores y exportadores más grandes, más sofisticados, pero no necesariamente de aquellos más pequeños. Aquí nada más, esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero es solo para mostrar que la situación es muy heterogénea. Esto es el porcentaje de exportaciones consideradas ambientalmente sensibles de distintos países de América Latina y de algunas subregiones y de la región como un todo. Este tipo de industrias tienen que ver generalmente con el cemento, con el hierro, con el acero, con la minería no metálica, con los metales no ferrosos, con la industria del papel, el complejo forestal, en fin, que son todas ellas industrias que altamente consumidoras de combustibles fósiles y altamente generadoras de emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, sino también de agua sucia, de residuos, en fin. Y vemos que, si bien la región como un todo tiene aproximadamente el mismo porcentaje que el mundo de exportaciones ambientalmente sensibles, el rango varía enormemente entre aquellos países generalmente que tienen más manufactura, textil, etcétera, como son los de Centroamérica, hasta llegar a algunos de los países exportadores de commodities. Está Chile, pero también está Brasil, Perú, países altamente mineros, con industria de papel, etcétera, que tienen una fracción de industria ambientalmente sensible bastante cercana, incluso al 50% en algunos casos. Para ir, a ver, yo diría, no voy a poder hacer todo esto rápidamente, pero lo que se desprende de esta lámina es decir que, en mi opinión personal, la verdad, el riesgo más inmediato para las exportaciones latinoamericanas no viene de los ajustes en frontera, porque los ajustes en frontera tienen muchas dificultades metodológicas para poder calcularlos, dificultades prácticas, y además no es para nada obvia su compatibilidad con algunas normas de la OMC, como el Trato Nacional de la Nación Más Favorecida. Y de hecho, tanto es así que el hecho de que el proyecto Waxman-Markey no haya seguido adelante en el Congreso de Estados Unidos tuvo que ver, entre otras cosas, con aprensiones sobre la posibilidad de incompatibilidad con la OMC y que esto fuera cuestionado en un caso de solución de controversia. Por lo tanto, yo no veo que en el futuro absolutamente inmediato esto sea la preocupación más importante. Lo que sí me parece que, por el contrario, ya está ocurriendo hoy y va a seguir ocurriendo cada vez más, viene por el lado de los reglamentos y normas técnicas, es decir, que se le comience crecientemente a pedir a los productos importados cumplir ciertos requisitos mínimos de eficiencia energética o ciertos requerimientos máximos de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el escenario peor porque es prescriptivo, usted tiene que hacer esto, si no, no se puede vender en el mercado, o la versión más blanda, que es decir, usted va a tener que etiquetar su producto y por lo tanto el consumidor a usted lo va a castigar no comprando su producto en la medida en que usted efectivamente tenga una alta huella de carbono y genere muchas emisiones. Y eso ya está pasando. Y esto tiene el riesgo adicional de que, como muchos de estos esquemas son privados, quedan un poco, no completamente, pero bastante más alejados de las disciplinas de la OMC y por lo tanto de la posibilidad de ser cuestionados en paneles de solución de controversia. Esto, francamente, lo voy a pasar, es muy interesante, pero en aras del tiempo no va a quedar la presentación para todos. Simplemente notar el título, es decir, esto no son solo, en la región tendemos a mirar a todos estos fenómenos como una bola de nieve que se nos viene encima, puro costo, y la verdad es que también hay oportunidades y hay países que ya están haciendo cosas para dar vuelta a esto y usarlo como un factor de competitividad, es decir, yo voy a cambiar mis métodos de producción, voy a cambiar mis métodos de transporte, sobre todo los de producción, que son los que puedo controlar, de modo tal de poder vender mi producto como un producto de bajas emisiones y eso que me diferencie y me permita tener una mejor venta en el mercado final. Hay varios países, ejemplo, países que lo están haciendo en distintos rubros. Y aquí nada más algunos desafíos obvios para la política pública, como mejorar la coordinación interagencial, porque al final en la huella de carbono de los productos incide no solo cuál es el método de producción, sino cuál es la matriz energética, qué tan bueno o tan mala es la red de infraestructura, los puertos, los caminos, en fin. Por lo tanto, implica el accionar de muchas entidades públicas y también la necesidad de alianzas público-privadas, como las que ya se están haciendo
en Uruguay en el sector de la carne, en Argentina en el sector de la soja, en Chile en el sector del vino, etc. Para terminar con lo que me parece que quizás lo más interesante para efectos del curso, yo voy a terminar acá, pero si me puedo tomar 5 minutos, si no hay... Bueno, lo más importante, y no lo digo solo yo, lo ha dicho Pascal Lamy, pero yo lo creo realmente. O sea, lo más importante acá es efectivamente concluir lo antes posible, pero en definitiva concluir un acuerdo multilateral en el ámbito de Naciones Unidas, que es el ámbito donde realmente se está abordando el tema del cambio climático como tal. Ese es el acuerdo que, como decía 3 años atrás Pascal Lamy, le va a dar la orientación a la OMC sobre qué tipo de medidas son aceptables y qué tipo de medidas no son aceptables para la comunidad internacional como un todo a la hora de abordar el cambio climático. Es decir, lo que aquellos países que son los países que participan en las negociaciones de Naciones Unidas son, con pequeñas diferencias, los mismos que participan en la OMC. Si en el marco de Naciones Unidas los países son capaces de llegar a un acuerdo en cuanto a que ciertos tipos de políticas que pueden tener un impacto sobre el comercio son aceptables en nombre del combate al cambio climático, la OMC no tiene sino que